Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos una vez más con nosotros. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado burbujeando en el caldero digital, una historia que ha hecho que las pulsaciones se aceleren y que ha provocado un auténtico seísmo en el universo de las redes sociales. ¿Están preparados para meterse de lleno en el ojo del huracán? Porque hoy vamos a desgranar uno de esos momentos que congelan el tiempo y desatan pasiones. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que al unirse, parecen tener la capacidad innata de encender la mecha de la euforia y la controversia. Y no estamos hablando de un simple cruce de miradas o una conversación casual. Hablamos de un asterisco baile íntimo que, cual relámpago, desató una tormenta de proporciones épicas en las redes. Sí, han oído bien. Así que prepárense, acomódense en sus asientos, porque esto se pone cada vez más interesante. Y antes de que la emoción me haga olvidar lo esencial, si aún no se han unido a nuestra comunidad, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón de asterisco suscribirse y activen esa asterisco campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas exploraciones. Comencemos esta travesía. Imaginen la escena por un momento, dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas a nivel mundial. Figuras que han sabido conquistar tanto la pantalla grande como los corazones de millones de personas con su talento deslumbrante y un carisma que irradia a kilómetros. Estamos hablando de Can Yaman, el galán que ha cautivado a medio planeta con su sonrisa arrolladora y una energía que parece inagotable, y Demet Özdemir, la actriz que ha demostrado una versatilidad y una dulzura conmovedora que la han impulsado al estrellato absoluto. Ambos, portadores de una química que desafía los límites de la pantalla, se encontraron en un evento, y lo que ocurrió a continuación, en cuestión de minutos, se convirtió en el tema de conversación para millones de personas en todo el globo. Nos referimos a ese instante específico, ese baile, que para algunos se describió como intensamente sensual, para otros como cargado de una complicidad palpable, y que para una legión de fans, representó la confirmación anhelada de una relación que muchos venían especulando o deseando fervientemente. No fue una coreografía digna de Hollywood, ni un número ensayado hasta la perfección. Fue algo genuino, un instante puro que capturó la esencia de una conexión que parecía vibrar en el aire. La forma en que sus miradas se encontraron y se sostuvieron, la cercanía en sus movimientos, esa chispa casi eléctrica que parecía emanar de ellos, todo contribuyó a tejer una atmósfera de pura tensión y expectativa, un momento suspendido en el tiempo. Desde el instante en que las primeras imágenes y fragmentos de vídeo de ese baile comenzaron a diseminarse por la red, las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, la plataforma se convirtió en un hervidero de actividad. Los hashtags relacionados con sus nombres se dispararon vertiginosamente, alcanzando las primeras posiciones en las listas de tendencias a nivel global. Los admiradores de ambos actores, y en particular aquellos que los shippean, enloquecieron de pura alegría. Comentarios cargados de admiración, de éxtasis, de exclamaciones de "él lo sabía", o "por fin", inundaron cada publicación, cada hilo de discusión. Era una auténtica explosión de felicidad y validación para todos aquellos que habían percibido esa conexión latente desde hace tiempo, desde que compartieron protagonismo en la exitosa serie Erkencikus, donde su química en pantalla fue, y sigue siendo, sencillamente legendaria. Sin embargo, como suele ocurrir cuando figuras de esta magnitud pública se ven envueltas en la vorágine mediática, la euforia desbordada de unos vino acompañada de un torrente de especulación y, para un sector de la audiencia, de una dosis de crítica. El caos al que hacemos referencia no se limitó a la celebración, sino que también se convirtió en un caldo de cultivo para un intenso debate. ¿Hasta qué punto era adecuada esa demostración de intimidad en un contexto público? ¿Podría tratarse de una estrategia publicitaria, una maniobra para generar expectación sobre algún proyecto? ¿O simplemente eran dos amigos disfrutando de un momento de esparcimiento? Las teorías proliferaron a un ritmo vertiginoso. Algunos argumentaron que, dada su posición como figuras públicas, deberían ejercer una mayor cautela con la imagen que proyectaban, especialmente en un evento donde podían ser captados por innumerables lentes. Otros, en cambio, defendieron apasionadamente su derecho a la libertad de expresión y a disfrutar de su compañía mutua sin ser sometidos a un escrutinio tan minucioso y a un juicio implacable. Y es precisamente en este punto donde reside la fascinante complejidad del asunto. La reacción generalizada de los fans, tanto la positiva como la negativa, es un claro reflejo del inmenso poder que estas personalidades ejercen en la era digital.
Un simple baile, un par de miradas cargadas de significado, un fugaz roce de manos, tienen la capacidad de desencadenar un auténtico torbellino de emociones, opiniones y análisis. Es un espejo de cómo la línea divisoria entre la esfera pública y la vida privada de los famosos se ha vuelto cada vez más difusa, y cómo nosotros, como espectadores y consumidores de contenido, desempeñamos un papel sorprendentemente activo en la construcción de sus narrativas. Profundicemos un poco más en el contexto que rodea a este fenómeno. Can Yaman y Demet Özdemir no son actores cualquiera, han forjado carreras impresionantes y sólidas. Can, con su imponente físico y una personalidad arrolladora que cautiva instantáneamente, ha alcanzado un nivel de éxito internacional que pocos de sus compatriotas han logrado hasta la fecha. Ha protagonizado series que se han exportado a decenas de países, y su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito rotundo, atractivo magnético y una presencia escénica inconfundible. Demet, por su parte, ha demostrado una habilidad innata para conectar de manera profunda con el público, dando vida a personajes que abarcan desde la comedia romántica más ligera hasta dramas de gran calado emocional. Su talento versátil y su belleza cautivadora la han consolidado como una de las actrices más cotizadas y solicitadas de Turquía. La química que compartieron en Erkencikus fue tan intensa, tan palpable, que para muchos espectadores la idea de que fuera meramente actuación se volvía casi inconcebible. Vimos esa chispa innegable, esa complicidad que traspasaba la pantalla, esa tensión romántica que atrapa al espectador, y lo lleva a desear fervientemente que los personajes encuentren su unión también en la vida real. Y cuando los rumores de un posible romance entre ellos comenzaron a circular, alimentados por apariciones públicas conjuntas, comentarios sutilmente sugerentes y esa energía que emanaba de ellos cuando estaban juntos, la expectativa de los fans se disparó a niveles estratosféricos. Por eso mismo, ese baile íntimo, ese instante que fue capturado por las cámaras y difundido a la velocidad de la luz, no fue simplemente un evento más en la agenda de un evento. Fue, sin lugar a dudas, un detonante. Para los fervientes creyentes en la posibilidad de su romance, fue la prueba definitiva, la confirmación que esperaban. Para los escépticos, fue una demostración magistral de su habilidad para generar expectación y mantener viva la llama de la curiosidad. Y para los observadores más curiosos, fue una escena digna de un análisis detallado y de innumerables comentarios. Pensemos detenidamente en los detalles que hicieron que ese baile específico se volviera tan viral, que capturara la atención de tal manera. No se trató solo de la música ambiental, ni del lugar donde se desarrollaba el evento. Fue la manera en que se movían juntos, la proximidad casi natural que mantenían, las sonrisas cómplices que intercambiaban, las miradas que parecían transmitir mucho más de lo que las palabras podrían jamás expresar. Hubo momentos en los que sus cuerpos parecían fusionarse en un solo movimiento, una danza que para muchos parecía coreografiada por el propio destino, o quizás por la pura y simple atracción mutua. Las manos de Can rozando delicadamente la cintura de Demet, los ojos de ella fijos en los de él, esa palpable sensación de que el resto del mundo dejaba de existir por esos breves e intensos instantes. Y es en este punto donde las redes sociales entraron en juego de una manera absolutamente magistral. Los vídeos, a pesar de que en ocasiones su calidad dejaba mucho que desear, fueron compartidos miles, e incluso millones, de veces. Se crearon memes ingeniosos, GIFs animados, y se analizaron meticulosamente cada milisegundo del clip, buscando indicios, interpretando gestos. Cada reacción, cada microexpresión, cada movimiento se convirtió en un tema candente de debate y discusión. Las comunidades de fans se polarizaron dividiéndose en bandos, los que apoyaban incondicionalmente la idea de su romance, los que exigían pruebas más contundentes y científicas, y aquellos que simplemente disfrutaban del espectáculo, del drama y de la emoción que generaba. Este fenómeno, por supuesto, no es algo completamente nuevo. Las figuras públicas han sido objeto de escrutinio constante y de una implacable especulación a lo largo de décadas. Sin embargo, la era digital, con su alcance global e instantáneo, ha amplificado estas dinámicas a niveles exponenciales. Las redes sociales se han convertido en el altavoz perfecto para las pasiones desenfrenadas de los fans, pero también para sus críticas más agudas y sus juicios más severos. Y en el caso particular de Can Yaman y Demet Özdemir, su carisma innato y la intensidad de la conexión que demostraron en pantalla los convierten en un blanco perfecto y sumamente atractivo para este tipo de atención mediática sin precedentes. Lo realmente interesante de este caso es reflexionar sobre la profunda influencia que este tipo de contenido viralizado tiene en la percepción pública de los artistas.
¿Puede un baile considerado íntimo definir su imagen profesional o su trayectoria artística de manera definitiva? Probablemente no de forma irreversible, pero si añade capas de complejidad y matices a la forma en que el público los percibe, los admira y los consume. Para un sector considerable de la audiencia, este baile pudo haber solidificado la creencia en una relación real, fortaleciendo su conexión emocional con los actores. Para otros pudo haber sido simplemente una demostración excepcional de profesionalismo, de buena química actoral, sin implicaciones románticas necesariamente profundas. Es crucial recordar, en medio de toda esta efervescencia, que al final del día, nosotros, el público, solo tenemos acceso a una minúscula fracción de sus vidas privadas y profesionales. Lo que sucede detrás de los focos, lo que realmente sienten o cómo gestionan su compleja vida personal y profesional, es algo que solo ellos conocen en su totalidad. Sin embargo, la magia inherente a las redes sociales es que nos permite especular libremente, soñar despiertos y debatir apasionadamente sobre ello, creando así una comunidad de seguidores que se sienten intrínsecamente parte de ese universo ficticio o semificticio. Este baile íntimo que, como hemos visto, desató una auténtica tormenta en las redes, es un ejemplo paradigmático de cómo la cultura de los fandoms y el poder omnipresente de las redes sociales pueden converger de manera explosiva para dar lugar a fenómenos virales de una magnitud asombrosa. Can Yaman y Demet Özdemir, dos figuras que de por sí ya generan una expectación considerable y atraen la atención de miles de personas, se convirtieron, a través de este acto aparentemente sencillo, en el epicentro de una tormenta mediática de proporciones épicas. Y mientras el debate sigue ardiendo y las especulaciones continúan girando como un remolino incesante, una cosa permanece innegablemente cierta: la química que fluye entre Can Yaman y Demet Özdemir es simplemente innegable, palpable, magnética. Ya sea en la intimidad de la pantalla, en la exposición pública de un evento, o en un instante capturado por la cámara de forma casi fortuita, su conexión posee el poder intrínseco de cautivar a la audiencia y de generar una oleada de reacciones apasionadas y diversas. Y nosotros, como espectadores y analistas de estos fenómenos, seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, analizando, comentando y, por qué no, permitiéndonos soñar con la posibilidad de que esa chispa inicial se transforme en algo aún más grande y duradero. Así que, para recapitular todo lo que hemos explorado en este análisis profundo, hemos desgranado ese electrizante baile entre Can Yaman y Demet Özdemir, un momento que actuó como un catalizador, encendiendo las redes sociales y provocando desde celebraciones desbordadas hasta intensos debates y análisis. Hemos examinado cómo la química innegable entre estos dos carismáticos actores turcos ha cautivado a una audiencia global, especialmente después de su exitosa y memorable colaboración en la serie Erkencikus, y como un simple instante, un fragmento de tiempo puede mutar en un fenómeno viral de proporciones masivas en la era digital, desdibujando las froncones entre lo público y lo privado. Ha sido, sin duda alguna, un viaje fascinante a través de la pasión desmedida de los fans, la especulación mediática sin descanso y el poder transformador y a veces abrumador de las redes sociales. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en uno de los momentos más comentados y analizados del panorama del entretenimiento turco actual. Ahora, la parte más emocionante: me encantaría conocer su perspectiva. ¿Qué les pareció ese baile que causó tanta conmoción? ¿Creen que realmente hay algo más que una amistad entre Can y Demet, o simplemente disfrutaron de la química y la energía vibrante que ambos transmiten? Déjenme sus pensamientos, sus teorías, sus opiniones más sinceras aquí abajo en la sección de comentarios. Estoy ansioso por leerlos a todos. Y si han disfrutado de este vídeo y desean ver más contenido similar, lleno de análisis, noticias y reflexiones sobre el mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran asterisco pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo inmenso y hasta pronto.